René estaba aburrido por el largo camino en autobús, así que decidió poner un poco de música. Venía enfocado en ello cuando vio que un señor se sentó a su lado. Este no dijo ninguna palabra por un rato, hasta que lo saludó. René, para no ser maleducado, le respondió el saludo y continuó escuchando música hasta que se quedó dormido. Horas después, él despertó, pero aquel señor que había visto antes no estaba. En ese momento vio que aquel sujeto salió del baño y volvió a sentarse. René, un tanto curioso, preguntó: ¿a qué parte de Monterrey va a ir? El señor se quedó unos minutos en silencio, hasta que extrañado dijo: ¿Monterrey? ¿Este autobús va a Monterrey? Sí, así es. Es que yo no voy a Monterrey. ¿Ah, no? Entonces, ¿a dónde va? Voy a llevar rosas a mi tumba. René no quiso ser grosero, así que no comentó nada, pero en el fondo pensó que el señor estaba loco. Así que continuó escuchando música, cuando de pronto fue interrumpido nuevamente por aquel sujeto, ya que estaba moviendo la boca. Sí, dígame, ¿qué necesita? Nada en especial, solo decirte que también llevaré rosas a tu tumba. René pensó que el viejo había llegado demasiado lejos, así que molesto gritó al autobús para que pudieran bajar al anciano, pero nadie lo escuchaba. ¿Qué has hecho?, le preguntó al anciano. Yo nada. Este autobús se estrelló hace horas, y tú y yo morimos. Por eso, nadie te escucha. Muy buenas noches, amigos de la hora del miedo. Espero que hayan tenido una excelente semana, que estén con sus familiares, con sus amigos, que puedan escuchar estas historias en la comunidad de su hogar. Esperamos que disfruten esto, tanto como nosotros lo disfrutamos hacerlo para ustedes. Sean todos bienvenidos, porque esto es la hora del miedo. Buen día. Hoy quiero compartirles la experiencia paranormal que tuve en mi primer viaje largo por carretera en mi motocicleta. A lo mejor ni causa miedo leerlo, pero para los que ya nos ha tocado pasar por esto, aunque hayamos visto y o sentido por unos segundos algo que no debería estar ahí, sabemos que es un terror indescriptible. Este es mi relato. 30 de octubre del 2017. Hace algunos años, por el mes de octubre, asistí con unos amigos a la motofiesta de León, Guanajuato. Para llegar, no tuvimos contratiempos. Para regresar, entre el tráfico que había en Guanajuato, decidimos pasear un rato por ahí, pero no sabíamos que estaba el Festival Cervantino, y que nos equivocamos al momento de tomar una desviación. Nos retrasamos más de lo esperado, y ellos saben que yo odio manejar de noche, pero ni modo. Decidimos saltarnos un descanso para llegar a la ciudad, cuando apenas empezara a oscurecerse. Pero por alguna extraña razón, a pesar de que íbamos a buena velocidad, se alcanzó a oscurecer cuando apenas íbamos por Valle de Santiago. Quizás sin darnos cuenta, redujimos la velocidad, por el susto que nos sacó un compañero que quiso dar vuelta en U para regresar y pedir indicaciones, y casi lo atropella una patrulla. Cabe mencionar que él es muy precavido y obviamente no se iba a atravesar así nada más, y aún más porque llevaba como copiloto a su novia. Lo más extraño es que en ningún momento vimos o escuchamos a lo lejos algún automotor, ni vimos otros grupos de motociclistas que tomaran esa carretera para regresar a sus respectivas ciudades, ya que no éramos los únicos de Michoacán. En fin, yo iba cerrando la formación e íbamos por una carretera de un solo carril para ir y regresar. Lo que me preocupaba en estos momentos fue que pasaban muchos trailers y autobuses, y más de uno nos rebasó,
por lo que a mí me pareció un largo rato sin que pasara otro auto o camión. Cuando en eso sentí como mi motocicleta iba bajando la velocidad. Íbamos como a 70 u 80 kilómetros por hora y bajó hasta 50 kilómetros por hora. Y cuando iba viendo la velocidad, sentí un repentino bajón en mi motocicleta, como si alguien se hubiera subido. Yo era la única que no traía copiloto, y en ese lugar llevaba una pequeña maleta. Traté de ver algo por el retrovisor, pero no se veía absolutamente nada. Esperé unos momentos a ver si volvía a pasar otro auto, que me alumbrara un poco para ver si distinguía algo, pero no pasó nadie. En su lugar, algo en mi interior me decía: no vayas a voltear otra vez, no vayas a voltear, ya sé que eres muy curiosa, pero esta vez no voltees. Empecé a sentir un frío intenso a pesar de que llevaba ropa térmica, y por alguna razón me estaba dando miedo, bastante miedo. Tenía esa sensación de que alguien más iba ahí, pero no se quería ir. Y a pesar de que no soy creyente, por alguna razón, empecé a rezar. Por alguna razón, creo que eso funcionaba bien para esta clase de situaciones. Pero en este momento sentí otro balanceo, como cuando alguien se está riendo y empieza a moverse, a agitarse para contener las carcajadas. En ese momento me dio más miedo, pero continué rezando. Creo que hasta escuchaba el leve susurro cuando alguien se tapa la boca para evitar soltar una carcajada. Ese tramo me pareció eterno. Parecía que aún nos faltaban horas, y lo peor de todo era que esa carretera, yo recordaba que sí había postes de luz, pero no estaban encendidas. Ya estaba desesperada por lo que todo esto acabara, hasta que llegó el momento de que se nos dio la señal que íbamos a detener. Por fin íbamos cruzando el Cuitzeo, así que supuse que nos detendríamos cerca del templo, y así fue. Cuando mis compañeros se quitaron los cascos, todos estaban algo pálidos, pero mencionaron de que se me notaba más a mí, y en eso empezamos a comentar que todos tuvimos sensaciones extrañas cuando atravesamos Valle de Santiago. Alguno comentó que sentía como si llevara peso extra. Otro dijo que en algunos momentos sentía que le movían la moto, a pesar de que nadie nos rebasó. Ni había ráfagas de viento lo suficientemente fuertes para balancearnos. Alguien más dijo que solo empezó a sentirse mal, y alguien mencionó que se puso nervioso sin algún motivo. Para relajarnos, nos tomamos unas fotos y nos despedimos porque entrando a la ciudad, ya cada quien quería irse a su casa. El susto estaba por encima del cansancio. Una semana después, nos reunimos y empezamos a tocar otra vez el tema, a lo que el presidente del motoclub nos platicó. Valle de Santiago es conocido por avistamientos de ovnis, así que no descarto los hechos paranormales, como en todas las carreteras del país. Probablemente alguna alma en pena o un duende se subió a mi motocicleta. Qué suerte que no se quedó. Cuando unas personas viajan en motocicletas, muchas veces tienden a ir solas. Muchas veces se tiende a ir en compañía, pero creo que también la compañía va con nosotros. Esto es La Hora del Miedo. Los hechos contados a continuación sucedieron en 2009 en Ohio, Estados Unidos. Estábamos saliendo de la fiesta de aniversario de mis suegros. Ya era tarde, quizás como a eso de las 2 de la mañana. Debíamos regresar a casa porque al día siguiente mi esposo viajaba a Canadá por trabajo. Yo soy una persona que cree en el más allá, pero jamás había visto nada en mi vida. Íbamos cansados pero alegres de haber compartido un buen rato con mis suegros. Entre la casa de ellos y la nuestra hay una distancia de unos 45 minutos. Y entre el camino, ya llegando al último desvío hacia la carretera principal, hay un camino un poco oscuro, un tanto peligroso. Así que mi esposo baja la velocidad y seguimos platicando de lo buena que estuvo la reunión. Ya entrados en el camino, nos percatamos que a lo lejos se miraba una mujer a medio camino.
Mi esposo me dijo que no podía hacer. A esa hora, en esa carretera tan sola, ¿quién andaría caminando? Mientras nos íbamos acercando, se podía ver que la mujer no estaba caminando. Más bien, estaba solo parada ahí, sin moverse. A mí me entró un miedo feo, me dio como un presentimiento raro, así que le dije a mi esposo que no fuera a parar y que siguiera su camino. Él me dijo que quizá más adelante hubo un accidente y la mujer necesitaría ayuda. Todo esto fue cosa de segundos. Realmente, cuando ya estábamos casi a pocos metros de distancia, sucedió lo más terrible que en mi vida he pasado. Aquella supuesta mujer se levantó con fuerza inhumana en contra de nosotros, como si quisiera que le pasáramos por encima. Simplemente se nos tiró al vehículo. Yo recuerdo muy bien que tenía la cara maltratada, súper pálida, la cabellera larga y desgarrada igual que su ropa. Y lo más horrible eran sus ojos, pero sin ojos, solo unos orificios negros y profundos. Fueron quizá unos segundos, yo me puse a gritar, estaba totalmente aterrada. Solo recuerdo que ella se abalanzó contra nosotros. De entonces, mi esposo perdió el control del vehículo y nos fuimos derechito a la orilla de la carretera. Chocamos en contra de unos matorrales. No recuerdo nada más. Cuando me desperté, me encontraba dentro de una ambulancia. Estaba horrorizada, pero me alivié de ver a mi esposo a un lado. Jamás supimos qué fue lo que sucedió, pero tampoco volvimos a usar la misma carretera. En algunos momentos, espíritus que no han encontrado la paz, que probablemente sufrieron un accidente, siguen viviendo en bucle todo lo que les pasó. Estas personas tuvieron suerte. Algunos buscan compañía para que se queden con ellos para siempre. Hola, buenas noches. Hace algunos años, mi familia decidió organizar una excursión al Bosque de las Truchas, ubicado cerca de Pachuca, Hidalgo. Si han viajado por ahí, sabrán que esos caminos están repletos de curvas y también se llenan de neblina conforme vas subiendo al cerro o adentrándote. Cerca de la 1 de la tarde, ya estábamos en camino, justamente en una zona donde lo único que se puede ver son árboles enormes por un lado y por el otro, como peñascos, que dejan ver lo que fueron minas, y hoy están abandonadas o cerradas. En esos caminos suele haber puntos de descanso a un lado de la carretera, y algunos tienen miradores. La neblina era densa, así que no podíamos disfrutar mucho del paisaje. Mi tío manejaba, mi mamá iba de copiloto, pues suele ir platicando con él. Mi tía, mi primo, mi hermano y yo íbamos detrás. En eso, mi tío bajó más la velocidad, y al preguntarle qué pasaba, nos indicó que más adelante se veían las intermitentes encendidas de un auto orillado. Conforme nos fuimos acercando, lo vimos. Un auto color rojo volcado, sacando humo y aplastado por un lado contra el muro de contención. Estaba muy cerca del próximo Grabado mirador. por una cámara de un taxi en Japón. Afuera había un señor, el taxista una va chica a y una recoger señora. a una pasajera, Parecía que pero al adentro del auto detenerse había y quedado alguien abrir más. la puerta, Se veían la mujer angustiados y como que desaparece intentaban hacer una llamada. instantáneamente. Obsérvalo por ti mismo. Mi tío se orilló, bajó a la ventana y preguntó si necesitaban ayuda, a lo que se negaron, así que seguimos nuestro camino. Íbamos platicando de lo aparatoso del accidente, cuando a mi mamá se le prendió el foco y dijo: «Arturo, date la vuelta, hay que regresar al accidente». Nos extrañó, pero ella explicó que quizá podía ayudar en lo que llegaban los servicios de emergencia, pues ella, al ser enfermera de profesión y llevando un botiquín en el carro, al menos podía checar los signos de la persona o atender si había algún herido. Mi tío giró y emprendimos la marcha de regreso,
No llevábamos ni 2 kilómetros por delante del accidente cuando regresábamos. Cabe mencionar que el camino estaba desierto y los otros autos llevaban muchos kilómetros de distancia. Pasamos el mirador y ya no alcanzábamos a vislumbrar nada. Aceleró un poco la marcha hasta el punto donde creímos habíamos visto el accidente, tan solo para percatarnos de que no había ningún accidente. No había ningún auto volcado ni rastro de la familia. Pensamos que quizá estarían más adelante. Todavía recorrimos buena parte del camino sin encontrarlos. Volvimos a pasar por el lugar en dirección nuevamente hacia el bosque de las truchas, sin entender qué pasó. Pensamos que es común que se accidenten autos en estos caminos por la cantidad de curvas, lluvias y neblinas. Pero creo que aquel auto, ese ya tenía tiempo de haberse volcado. Así es, amigos. Muchas veces tenemos la mala fortuna de seguir viviendo, de seguir viendo, de querer ayudar a esta gente que en la carretera aún no sabe que perecieron. Quisiéramos darle luz a esas almas que se encuentran ahí. Sin embargo, ellos no aceptan la ayuda porque no aceptan que ya no están con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que tenemos una cita todos los lunes en nuestro programa de Criaturas Nocturnas a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Nos vemos el siguiente domingo. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan, para que podamos llegar más lejos. Mi nombre es Rob Gray y les deseo dulces pesadillas.